Ahora vamos a ver los tipos de preguntas que podemos hacer en el idioma inglés. Los más básicos con algunos ejemplos utilizando el verbo ser o estar que acabamos de ver. Lo primero que debemos tener claro es que existen dos tipos de preguntas básicas. Las primeras se llaman preguntas cerradas, que en inglés las conocemos como yes, not questions. Y las segundas se conocen como WH questions, preguntas abiertas o traducido literalmente preguntas WH. Entonces tenemos dos tipos de preguntas básicas en el idioma inglés. La primera se conoce como closed questions, preguntas cerradas, o yes no questions, preguntas sí o no. Este nombre lo recibe porque se contestan a este tipo de preguntas con un sí o con un no. Por ejemplo, si preguntamos is she tall, ¿es ella alta? Entonces decimos yes, she is. Sí, ella es. O podríamos contestar no, she isn't. No, ella no es. Entonces es un tipo de preguntas cuya respuesta es corta. Solo decimos sí o no. No debemos dar más información. Asunto distinto son con las open questions, preguntas abiertas o famosamente llamadas WH questions. Las preguntas abiertas uno no las puede contestar con un simple yes, no. Por ejemplo, pongamos un ejemplo en español. Si alguien me pregunta ¿cuándo es tu cumpleaños? Yo no voy a contestar yes, no. No, porque es una pregunta abierta, debo dar información más detallada. Mi cumpleaños es, y doy la fecha en que cumplo años. Por ejemplo, aquí tenemos what do you want. Este what do you want significa ¿qué quieres? Entonces vuelvo y repito, si alguien me dice ¿qué quieres? Yo no voy a decir sí, no, sería muy ilógico porque es una pregunta abierta, debo dar información más detallada. Entonces, what do you want? ¿Qué quiere? Entonces, I want to eat some ice cream. Quiero comer un helado. Debo dar información detallada al responder este tipo de pregunta. Aquí tenemos las WH questions que debemos aprender. Estas preguntas sí o sí hay que memorizarlas. Mi consejo para que las aprendan es no solamente aprendan la palabra, sino aprendan también un ejemplo con cada una de estas WH questions. La primera WH question que tenemos es what. What literalmente significa qué, pero también en algunos casos puede significar cuál. Tenemos where. Where significa dónde. Seguidamente tenemos when. When significa cuándo. Who. Who significa quién. Why. Why significa por qué. Which significa cuál. Y how significa cómo. Algo importante para resaltar en este punto es en el idioma inglés solamente utilizamos el signo de interrogación hacia abajo o cerrado, mientras que en el español sí se utiliza tanto el signo de pregunta abierto y cerrado. Entonces sería muy gracioso, muy extraño mejor dicho, que en el what colocamos el signo de pregunta abierta. No, eso no se hace. En el inglés solo es cerrar con signo de pregunta. En el español si utilizamos ambos. Esta tabla que está acá hay que memorizarla. No hay de otra. Mi recomendación es aprendamos
preguntas en las que utilicemos estas WH question. Así nos aprendemos preguntas básicas y el WH question. Aquí entonces tenemos algunos ejemplos con cada WH question. El primero es what. What significa qué. Una pregunta muy común con esta es what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Otra básica, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Si notan que what puede ser qué o puede ser cuál. Cuando pregunto what are you doing es qué estás haciendo. Pero cuando pregunto what is your name es cuál es tu nombre. Where. Where significa dónde. Un ejemplo de pregunta es where is your pet? ¿Dónde está tu mascota? When significa cuándo. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Who significa quién. Y pregunto, who is your brother? Who is your brother? ¿Qué significa quién es tu hermano? Ahora tenemos why. Why significa por qué, pero lo utilizamos al hacer pregunta. Porque para decir por qué a la hora de responder se utiliza because. Pero sigamos con el ejemplo. Why is it so expensive? ¿Por qué esto es tan caro? Which significa cuál o cuáles. Por ejemplo, which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? How. ¿Cómo? How are you? ¿Cómo estás? Tenemos entonces acá las WH questions que sí o sí tenemos que aprendérnosla. Adicionalmente con un ejemplo, mi invitación es aprendas en la pregunta, que aprenden de esa forma. Una pregunta básica e importante en inglés y al mismo tiempo se están aprendiendo las WH questions. Hablemos más a detalle del what. Se utiliza what para hacer una pregunta cuando hay un número desconocido o infinitas posibilidades de respuesta. Por ejemplo, se usa para hacer una pregunta general. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Mientras que which se utiliza cuando las opciones posibles son limitadas a un pequeño número, quizás 2, 3 o 4. Y hay que seleccionar una entre ellas. Se puede utilizar tanto con cosas como con personas. Por ejemplo, si yo pregunto, which jacket should I buy? The brown one or the black one? Noten que qué chaqueta o cuál chaqueta debería comprar. La de color marrón o la de color negra. Estoy usando de esta manera which para decir cuál porque tengo la oportunidad de seleccionar entre un número específico de objetos. Ahora encontramos aquí otros dos tipos de preguntas. Tenemos los object questions. En esta se solicita usar el pronombre o el objeto del cual se requiere hablar. Por ejemplo, where is he now? ¿Dónde está él ahora? Estamos preguntando por alguien específico en esta pregunta. Mientras que en el subject questions no se utiliza un sujeto. Por ejemplo, si yo hago esta, who is at home now? ¿Quién está en casa ahora? No estamos hablando de alguien específico porque estamos preguntando quién. De esta forma, como no estamos hablando de un sujeto, entonces utilizamos el who y automáticamente utilizamos el verbo ser o estar. Aquí lo utilizamos en singular porque al no estar hablando de nadie, entonces debemos utilizar el verbo ser o estar en singular. Entonces aquí tenemos 10 preguntas que debemos completar utilizando las WH questions. Estas 10 preguntas también son preguntas básicas que sí o sí tenemos que aprendernos. Al comienzo del aprendizaje del idioma inglés hay que aprender, memorizar. Así es, toca así.
La manera es utilizándolo todo el tiempo en preguntas, en frases, oraciones. Más que repetir es estar utilizándolo con frecuencia. Te invito ahora a que pauses el video 30 segundos o un minuto y coloques una WH question en cada una de esas preguntas. Bueno, ahora vamos a resolverlos. La primera sería what time is it? ¿Qué hora es? La segunda, how old are you? ¿Cuántos años tiene? Número 3, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Número 4, what is your favorite subject? ¿Cuál es tu materia favorita? Número 5, what book is yours? ¿Cuál es tu libro? Where are your parents now? ¿Dónde están tus padres ahora? Esa es la número 6. Número 7. Where are you studying English? ¿Dónde estás estudiando inglés? Número 8. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Número 9. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Número 10. Where is the bus station? ¿Dónde está la estación de bus? Si colocaron, por ejemplo, what is the bus station? ¿Cuál es la estación de bus? También puede ser. Si le gustó este video y aprendiste, pues no olvides, compártelo a que otra persona que desee aprender más el inglés pueda hacerlo a través de estos videos. Don't forget to subscribe to this channel.